Listo, chico. Buenos, empecemos. Primero, cuénteme si alguien está con algún problema o algún tema específico que quisiera revisar. Y de paso, los compañeros también podrían em, tener el mismo problema e irlo resolviendo. No sé si alguien entonces quisiera, no sé, comentar algo, preguntar algo sobre el deber. No. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día entonces, tengo por acá algo. Dígame, María José. Dicen los artículos de referencia que nos había dicho que nos iba a mandar. Ah, tiene razón. Ya ve. Yo soy bien olvidadizo. Hoy les mando terminando la clase. Sí, sin falta. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer igual un pequeño ejercicio similar al que habíamos hecho la clase anterior. Sí. En este caso ya he cargado unos datos, que es algo parecido a lo que ustedes tienen en su trabajo. Sí, entonces tengo los datos de crecimiento económico, de índice de natalidad, índice de mortalidad e índice de delincuencia de diferentes ciudades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente el proceso de definir cuántos números de clústeres podemos obtener en base a nuestro dendrograma, ¿sí? Y en base a eso, pues, elaborar el algoritmo de K-means, en el cual ya nos seleccionará o nos distribuirá las observaciones de los diferentes grupos. Y en base a eso, pues, haremos una descripción de las características de las ciudades, ¿sí? Y en base a eso, pues, inferir qué es lo que se podría mejorar o qué es lo que representa este grupo de ciudades, ¿sí? Entonces, algo muy similar a lo que ustedes están trabajando dentro del deber, ¿sí? Algo adicional que no les había puesto y que ahora les voy a agregar, y bueno, igual les comentan a los compañeros que no están acá. Aparte de la gráfica que habíamos visto nosotros para de alguna manera entender las características de cada grupo, a mí me gustaría que ustedes agreguen una nueva gráfica, sí, que averigüen una nueva gráfica que igual nos ayude a entender cuáles son las características de estos grupos, ¿sí? Entonces, eso les voy a agregar ahora en la tarea y en conjunto con estos artículos de referencia para que en estos martes, miércoles y jueves, esas 2 horas del jueves, igual lo pueden utilizar para culminar la tarea, ¿sí? Lo envíen. Yo tengo que pasar las notas justamente el jueves de la tarde, así que no hay mucho margen, ¿sí? De si es que alguien se atrasa, así que por favor es necesario que me lo envíen hasta el día jueves, ¿sí? Y el día viernes, bueno, ya arrancaríamos con un nuevo tema. Entonces, vamos a nuevamente ejecutar, ¿sí? Directamente voy a pasar al tema de la estandarización de datos, ¿sí? Entonces, igual utilizo la columna de la 1 a la 4, ¿sí? Que son los datos que eh, corresponden a las variables cuantitativas, ¿sí? Y que me van a permitir entonces generar estos grupos. Esta columna, a diferencia de lo que habíamos visto la semana anterior, sí, esto ya es algo más acercado a la realidad, es decir,
es una variable identificativa, ¿sí? Cada ciudad corresponde entonces a estos datos y no tenemos nosotros un conjunto de datos que nos pueda inferir a algún grupo en particular a la que pertenezcan estas ciudades, sino que nosotros en base al algoritmo tenemos que descubrir y agruparlos y en base a eso incluso podemos darles algún nombre o algún tema en particular que represente ese grupo en base a sus características. Sí, entonces simplemente voy a ejecutar la estandarización de los datos, ¿sí? Luego vamos a calcular una vez más la distancia de esos datos estandarizados utilizando este método de Euclidean. Nos genera entonces esta matriz de distancias o de similitudes. Y en base a esta matriz, sí, vamos a generar nuestro dendograma. Entonces aquí solo por cambiar, por ejemplo, ya no son especies, sino son ciudades, ¿sí? Y eso es lo único que nosotros deberíamos cambiar. Acá, por ejemplo, igual le vamos a cambiar a ciudades. Entonces genero esto, ¿sí? Y con todo voy a compartir nuevamente para poder ampliar el cuadro. Ok, ahí sí se lo puede ver. Entonces, este sería nuestro dendograma de estas ciudades. Entonces, tenemos claramente dos grupos en esta zona de acá, este primer grupo y este segundo grupo, ¿sí? Pero este, esta división entre esta altura y esta altura también parece una división considerable, ¿sí? Entonces, yo personalmente me animaría a dividirlo en tres grupos, ¿sí? Este primer grupo, este segundo grupo de aquí y este tercer grupo de acá, ¿sí? Como siempre les he dicho, la selección de los grupos es bastante subjetiva, depende mucho de la investigación que se está realizando, depende mucho del objetivo, de lo que se está buscando, ¿sí? Yo podría decir, bueno, quiero dividir esto en en dos grupos, puedo dividir en tres grupos, o incluso alguien puede decir, yo lo quiero dividir hasta en cinco grupos, ¿sí? Entonces, vamos a ir o vamos a poder dividir en los grupos que nosotros querramos, ¿sí? Pero bajo el concepto de lógica, en la división tienen que tener muy en cuenta que la altura de estas líneas es la que define la diferencia entre los grupos. Entonces podemos ver que el grupo número uno, este de acá, realmente difiere mucho en sus características de todos estos de acá. Sí, es decir, que este grupo uno es bastante particular, tiene unas características bastante únicas y va a ser un grupo bien diferenciado. ¿Sí? En la parte derecha podemos dividir en estos dos grupos en el cual, dado su altura, también difiere en cierto grado las características de este grupo con este grupo de acá. ¿Sí? No es tan fuerte la diferencia, pero se puede definir claramente dos grupos aquí. Entonces, en este caso yo me quedaría con la división de estos tres grupos, sí que parece lo más lógico, y en base a eso entonces generaría mi segmentación. Vamos a ver, por ejemplo, con esta otra metodología, Complete. Si ven como los gráficos realmente salen bastante descuadrados. Entonces, siempre nos vamos a mantener con el método de ward.d, sí que es realmente el que sale resultados bastante óptimos.
Entonces, bueno, solo por darle un poquito de estética, podemos definir esos tres grupos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el grupo uno, el grupo 2 y el grupo 3. Como pueden ver, grupo uno y grupo 2 prácticamente tienen las mismas observaciones, creo que el grupo 2 un poquito más, y el grupo 3 es un poquito más extenso, ¿sí? Entonces, probablemente en este grupo 3 existe mayor variabilidad entre las características de las observaciones, ¿sí? Es decir, este grupo uno está bastante definido, ¿sí? Por esta altura, como les decía, un grupo particular. Estos grupo 2 y este grupo 3 pueden compartir algunas similitudes, pero igual están diferenciados por ciertas características, ¿sí? Entonces, están bien definidos esos tres grupos. En base a esto, entonces, yo cargo mis librerías, sí, Facto Extra y Facto Miner. Le voy a asignar una semilla, sí, era lo que les había comentado, semilla 10 para, en el caso que yo necesite repetir mi proceso, pues siempre obtenga los mismos resultados. Genero entonces el modelo, sí, con mis datos estandarizados y con los tres grupos que he obtenido. Bueno, si corro esto, entonces vemos que todos estos primeros datos corresponden al grupo 2, todos estos datos al grupo 1 y de aquí tengo ya 3, 1, 1, 3, un poquito más variado, ¿sí? Entonces simplemente este es el número de la observación de mi conjunto y le está dando a qué grupo pertenece. Entonces, lo que puedo hacer acá es simplemente agregar ese dato ya a mi conjunto original. Entonces, Ámsterdam pertenece al grupo 2, Agra pertenece al grupo 2, Miami al grupo 2, Osaka al grupo 2, Las Vegas al grupo 2, ¿sí? Y por acá tengo Dublín al grupo 1, Florencia al grupo 1, Hanoi al grupo 1. Y por acá tengo Melbourne, grupo 3, Warsaw, grupo 3, Kolkata, grupo 3, ¿sí? Entonces, ya he generado esta nueva columna y les he etiquetado a qué grupo pertenece cada una de mis ciudades. Entonces, podría yo generar estas vistas de cada uno de los grupos y recuerden que este primer gráfico simplemente me da la relación entre dos variables, pero este gráfico es importante porque voy a definir el color que corresponde a cada grupo. Entonces, sé que el grupo 1 es el negro, el grupo 2 es el rojo y el grupo 3 es el verde. ¿Sí? Entonces, en base a esta referencia, cuando yo genere este otro gráfico de pairs, donde me van a salir todas las variables entre sí, entonces ahí ya sé exactamente a qué grupo pertenece. Yo puedo ir entonces evaluando gráfica por gráfica o puedo simplemente generar nuestro gráfico en el cual están todas nuestras variables y en base a esto definir las características. Entonces habíamos dicho que el grupo uno es el color negro, ¿sí? ¿Y qué podemos decir del color negro del grupo uno? Que tiene un crecimiento económico bajo, ¿sí? Que tiene un índice de natalidad en comparación a los otros grupos medio, que tiene un índice de mortalidad igual en comparación a los otros grupos medio y que tiene un índice de delincuencia también medio, ¿sí?
Entonces, principales características, tienen un crecimiento bajo, índices de natalidad, de mortalidad y de delincuencia, pues están en el grupo medio, ¿sí? En comparación a los otros dos grupos de ciudades. Perdón. Luego el grupo 2, que era el color rojo, podemos ver que tiene un índice de crecimiento, pues, de media para arriba, ¿sí? Porque hay puntos que están bastante por encima del resto, ¿sí? Pero también hay bastantes puntos que están en la mitad. Entonces, son ciudades que tienen un crecimiento medio para arriba, ¿sí? Tienen un índice de natalidad bastante bajo, tienen un índice de mortalidad bastante bajo y tienen un índice de delincuencia bastante bajo. Entonces, probablemente estas ciudades son las más desarrolladas. Obviamente el ejemplo es algo didáctico, no corresponde a datos reales, ¿sí? Entonces probablemente nos va a salir una ciudad que tal vez no corresponda en la vida real, pero aquí es un poco un tema didáctico. Entonces, si yo tengo ciudades con crecimiento alto, ¿sí? Y es muy común que en las ciudades desarrolladas, pues los índices de natalidad sean los más bajos, los índices de mortalidad sean los más bajos y los índices de delincuencia también sean los más bajos, ¿sí? Como nos podemos ver en estas gráficas. Entonces, probablemente este grupo de ciudades corresponde a las ciudades más desarrolladas, a las ciudades que se encuentran en los países más avanzados, ¿sí? O tal vez si vemos sus características de alguna región en particular, etcétera. Entonces, en base a eso podemos catalogarlos como las ciudades más desarrolladas de este conjunto de datos. Y finalmente, el grupo número 3, que es el grupo verde, si tiene un índice de crecimiento igual medio, no difiere mucho del grupo 2, sí, si ven que está prácticamente a la misma altura. Por ahí el grupo 3 tiene unos valores un poquito más altos y el grupo 1 tiene unos valores un poquito más altos, pero tampoco existe una diferencia tan marcada en su crecimiento económico. Lo que sí tiene una diferencia marcada es, por ejemplo, en el índice de natalidad. Tiene un índice de natalidad bastante alto, ¿sí? En comparación al valor negro y al valor rojo. Igual tiene un índice de mortalidad mayor, sí, en general mayor a los grupos 1 y 2, ¿sí? Y tiene un índice de delincuencia bastante más alto que los otros grupos, ¿sí? Entonces, estas ciudades probablemente pertenecen a un grupo de ciudades eh, menos desarrolladas, ¿sí? Un poco más con problemas de desarrollo, ¿sí? Por lo que tenemos eh, un índice de natalidad alto, ¿sí? Un índice de mortalidad alto, es decir, tenemos problemas en temas de salud, y un índice de delincuencia bastante alto, es decir, tenemos problemas de seguridad dentro de esta ciudad, ¿sí? Entonces, podrían ser ciudades que se encuentran en países menos desarrollados, en regiones un poco más peligrosas, ¿sí? Y pues está relacionado igual con índices de mortalidad bastante alto, que también puede estar relacionado con el tema de delincuencia y índice de natalidad también alto. Sí, recuerden que las ciudades más pobres generalmente tienen los índices de natalidad más altos. Y volviendo al grupo uno, al grupo negro, pues probablemente estas son ciudades que están en la mitad, que no son ni las más desarrolladas ni las más peligrosas, ¿sí? Que tengan un crecimiento económico similar a los del grupo 3, pero, por ejemplo, mis índices de mortalidad son más bajos, mis índices de natalidad son más bajos, mis índices de delincuencia son más bajos. Por lo tanto, por lo tanto, son ciudades
un poco más controladas, tal vez en regiones un poco más neutrales, y ni en las zonas más desarrolladas, ni en las regiones menos desarrolladas, ¿sí? Entonces probablemente se encuentran en estas zonas y corresponden a este tipo de características. Como les digo, es un ejemplo nada más, probablemente las ciudades no tengan mucho sentido cuando ya las agrupemos, pero la idea es como ir generando estas características y en base a eso, pues ir tratando de deducir a qué grupo pertenecen estas ciudades, qué se podría hacer dentro de esas ciudades, qué es lo que está impactando. Sí, entonces, como pueden ver, el grupo 3 realmente es un grupo en el cual se debe trabajar bastante porque tiene altos índices de mortalidad, altos índices de delincuencia, su crecimiento económico no es tan alto, sí, entonces se podría empezar a determinar políticas que puedan favorecer a todas estas ciudades y a la final están compartiendo características en común, sí, obviamente en este caso no son muchas porque son apenas 4 variables que estamos utilizando, pero en un caso en el que tengamos más variables y comparten una tendencia con más observaciones y con más variables, entonces podemos ir definiendo una tendencia de estas ciudades y sabemos que al aplicar ciertas políticas, probablemente en todas estas ciudades podamos tener un efecto conjunto y mejorar estos índices, ¿sí? Entonces podemos ir definiendo de esta manera. Lo que voy a hacer entonces después es simplemente agrupar eh, por cada uno de mi clúster, ¿sí? Entonces el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces tengo el grupo 1. Yo, por ejemplo, podría sacar unas estadísticas de mi grupo 1, ¿sí? Es decir, y puedo luego ir comparando. Entonces hago un resumen, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a hacer de los 3 para ir comparando, que es una forma también de ver las características de mis grupos. Entonces, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Esto voy a hacer más alto para comparar de mejor forma. Entonces, grupo 1, que es este de acá arriba, por ejemplo, tengo media de crecimiento 7.52, ¿sí? Que habíamos dicho que era un crecimiento intermedio, incluso un poquito más bajo que el resto de los dos grupos. Grupo 2, que era el que tenía, miren, los valores más altos, tengo una media de crecimiento de 11.53. Entonces, en general, este grupo de países tiene una media de crecimiento más alto en comparación al grupo 1 y también en comparación al grupo 2, el cual tenemos 9.10, ¿sí? Entonces, estos valores medios de cada grupo y de cada variable también nos dan ya una perspectiva más acertada, digamos, más objetiva, sí, que solo la parte gráfica. Entonces, como pueden ver, la media de crecimiento del grupo 1 es la más baja, ¿sí? Es decir, que este grupo de países es el que tiene un crecimiento más bajo en comparación a los otros dos clústeres. Sí, que acá tengo 11.53 y 9.109, ¿ok? Índice de natalidad. Grupo 1 tengo 2.008 como mediana. Grupo 2, que era el que tenía el valor más bajo, 0.07, ¿sí? Y grupo 3, que es el que tenía el valor más alto, 4.41, ¿sí? Entonces, obviamente estamos corroborando lo que habíamos dicho en las gráficas, pero aquí incluso ya le estamos dando unos valores medios, ¿sí? Es decir,
mi media de natalidad del grupo 1 es 2, mi media de natalidad del grupo 2 es 0.7, ¿sí? Y mi media de natalidad del grupo 3 es 4.41. Entonces, efectivamente habíamos visto que el grupo 3 era el que tenía el índice de natalidad más alto, ¿sí? Y tenemos entonces una media de 4.41. Mortalidad igual, el grupo 2 era el que tenía menos mortalidad según la gráfica, ¿sí? 2.45. 3.52 el grupo 1 y 4.91, 4.491 para el grupo 3. Ahora, si se fijan, a diferencia del índice de natalidad en el cual tenemos como el valor de media más bajo 0.07 y el valor de media más alto 4.41, en el índice de mortalidad no existe tanta diferencia en el rango de los valores, porque el valor mínimo es 2.45 del grupo 2 y el valor más alto es 4.49 del grupo 3. Si bien en el gráfico podemos notar una diferencia marcada, porque obviamente depende de la escala en lo que estamos midiendo, ¿sí? Si comparamos con el índice de natalidad, existe menos dispersión en la diferencia de valores en la mortalidad que en la natalidad, ¿sí? Como que la natalidad está muchísimo más marcada, ¿sí? Muchísimo más marcada en sus valores que la mortalidad. Y si podemos ver en el gráfico, la mortalidad, si bien se define bastante claro este grupo rojo que es más bajo, este grupo azul, negro que está intermedio y este grupo verde que está en la parte superior, hay muchos rangos que coinciden. Por ejemplo, miren, desde aquí hasta acá tengo valores tanto rojos como valores negros. Y desde aquí hasta acá tengo tanto valores verdes como valores negros, ¿sí? Lo que nos quiere decir esto es que a diferencia, por ejemplo, del índice de natalidad, que está claramente dividido, ¿sí? Es que el índice de natalidad tiene un poder de diferenciación mucho más fuerte que el índice de mortalidad, ¿sí? Si bien en este caso sí lo puede o sí lo podemos distinguir, ¿sí? Pero eh, no termina siendo un factor tan decisivo al momento de dividir nuestros grupos, porque estas observaciones comparten mucho rango, por ejemplo, este grupo rojo con el grupo negro, comparten un rango, ¿sí? Eh, bastante, bastante considerable, ¿sí? En los valores del índice de mortalidad, ¿sí? En este caso, entonces, definiríamos que el índice de natalidad tiene un poder de diferenciación más grande, ¿sí? Porque miren que la diferencia en los valores es mucho más notoria. El índice de delincuencia de igual forma, si ven, por ejemplo, el rojo está totalmente aislado acá, el negro totalmente aislado acá y solo este pequeño rango se repite tal vez este valor negro con estos valores verdes, pero está totalmente diferenciado, ¿sí? A diferencia del índice de mortalidad que eh, tal vez se sobreponen algunos valores en los grupos. Y miren, por ejemplo, si vemos esta gráfica o este lado de acá, en el cual igual corresponde al índice de mortalidad, pero digamos visto desde otro eje, miren cómo en este rango de aquí se sobrepone bastante el grupo verde con el grupo eh, negro, ¿sí? Y si pusiéramos estos rojos un poquito más de acá, igual se van a sobreponer bastante. Entonces, sí existe una diferencia, como lo hemos visto en los valores, pero probablemente es la variable que menos incidencia tiene al momento de diferenciar nuestros grupos, ¿sí? Porque se terminan sobreponiendo bastantes valores sobre el mismo rango, ¿sí? Que pertenecen a diferentes grupos.
Y finalmente el índice de delincuencia. Sí, aquí igual miren que está bastante marcado. Primer grupo 19, segundo grupo 2% apenas y tercer grupo 32%. Sí, entonces aquí sí existe una diferencia bastante considerable de los valores, ¿sí? Obviamente aquí lo podemos entender porque a la final todos los valores son un porcentaje, ¿sí? Luego si yo estoy midiendo litros con dólares, probablemente es más imperceptible, ¿sí? Porque son diferentes unidades de medida, estas relaciones, pero nos podemos basar entonces tanto en estos valores numéricos como en las gráficas, ¿sí? Y podemos definir con esto cuáles probablemente son las variables que más influyen en esto. Y tal como lo habíamos visto en regresión lineal, habíamos visto esta tabla ANOVA en el cual nos decía cuáles son las variables que más explican nuestro modelo. Acá, si bien sí existen estos valores y se los puede calcular, aquí lo vamos a ver solo de forma visual, ¿sí? Pero claramente tenemos variables que definen mejor a los grupos o que generan esta diferencia de grupos de una mejor forma y otras que lo hacen menos. Incluso esto, porque es algo didáctico, se ve una diferencia un poco marcada, pero ya en la vida real, cuando se utilizan variables, probablemente 2 o 3 variables son las que definen mejor a los grupos y las otras variables, hablemos de 2 o 3 variables más, probablemente no existe ninguna diferencia en esos patrones, es decir, todos están sin ninguna tendencia, sobrepuestos y simplemente son variables que no nos ayudan a definir nuestro grupo y obviamente solo tenemos que basarnos en las que claramente generan una división y un patrón de comportamiento diferencial en los 3 grupos en este caso, ¿sí? Entonces, otra forma de analizarlo, ¿sí? Para que igual ustedes lo puedan considerar y sea una idea que puedan utilizar dentro de su trabajo. Como les digo, me interesa mucho que elaboren otro tipo de gráfica en el cual puedan analizar el comportamiento de los grupos o las características de los grupos, ¿sí? Y entonces puedan ir evaluando e ir definiendo las características de todos estos grupos. ¿Ok? Quería hacer igual una última pruebita para quedar claro con el tema del dendograma. Aquí voy a cambiar mis datos seleccionados. Sí, le voy a poner de 40 a 100. Y vamos a ver cómo el cambiar las observaciones, es decir, el rango de observaciones que he elegido, obviamente nos va a cambiar la figura del dendograma y sería interesante ver varios tipos de dendograma que nos vayan saliendo. Podemos hacer unas 2 o 3 pruebitas. Sí, entonces, bueno, este igual termina siendo muy similar al anterior, ¿sí? Tengo un grupo aquí bastante diferenciado y 2 grupos pequeños en la parte de acá, ¿sí? Puede ser algo similar. Voy a cambiarlo de 1 a 50. Si lo que quiero es obtener varias formas. Miren este de acá. Igual tenemos un grupo bastante diferenciado en este lado, sí, pero ya con muy pocas observaciones. Pero a la final termina siendo un grupo bastante diferente al resto de acá. Entonces, sin duda, pues, este va a ser uno de mis clústeres. Y luego igual acá tengo un segundo clúster, un tercer clúster, y yo podría incluso dividirlo en 5. ¿Sí ven? Con estos 2 de acá que también pueden generar una diferencia. Ahora,
vamos a ver cuando yo divido, por ejemplo, en 2, en 3 y en 5, cómo se van diferenciando las diferentes eh, características de mis grupos. Por ejemplo, si yo genero dos clústeres, ¿sí? Y genero mi grupos de mi grupo visual, ¿sí? Miren cómo existe una división muy clara en todos los parámetros, porque un grupo que habíamos visto tenía características totalmente diferentes, según el dendrograma, de toda la parte derecha, ¿sí? Es decir, este pequeño grupo de la izquierda, que asumo que es este negro, porque tiene menos observaciones, tenía características totalmente diferentes de toda la parte de la derecha. Entonces, miren cómo en cada gráfica está totalmente diferenciado los dos grupos, ¿sí? Entonces, grupo 1 tiene crecimiento económico alto, grupo 2 tiene crecimiento económico bajo, grupo 1 índice de natalidad bajo, grupo 2 índice de natalidad alto, índice de mortalidad, miren que igual termina sobreponiéndose en bastantes lugares. Obviamente, pues el índice para el grupo rojo va a ser mucho más bajo que para el índice del grupo negro, pero aún así termina habiendo un rango en el cual tengo valores tanto rojos como negros. Entonces, ya habíamos visto que esta variable probablemente era la menos fuerte en generar una división entre mis grupos, ¿sí? Y índice de delincuencia, pues tengo muy marcado los valores. Vamos ahora a hacer con 3 grupos. Y tenemos algo muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, sí, pero bueno, obviamente como cambié los datos, sí, solo tomé una muestra, entonces varía un poco. Todavía podemos ver una clara diferencia en algunas variables. Si, por ejemplo, crecimiento económico, tengo el grupo rojo bastante eh, diferenciado, pero miren cómo el grupo verde y el grupo negro están prácticamente a la misma altura. Es decir, que ya se ha perdido un poco la diferencia entre estos dos grupos, ¿sí? Si los ponemos en conjunto, si, por ejemplo, si lo vemos desde acá, miren cómo prácticamente el grupo negro y el grupo verde están en el mismo rango, es decir, no existe una diferencia en el crecimiento económico muy marcada en estos dos grupos. Aquí lo único que se diferencia es que el grupo 1 tiene un crecimiento económico bastante alto y los dos otros dos grupos tienen un crecimiento económico bajo, ¿sí? Porque prácticamente están en el mismo rango, entonces comparten prácticamente las mismas características. Por ahí el grupo negro tal vez en promedio tendrá un poquito más alto porque tengo unas observaciones más acumuladas acá en la parte de arriba, pero igual termina teniendo valores bastante bajos, incluso más bajos que el grupo verde, ¿sí? Índice de natalidad. Miren cómo el índice de natalidad no diferencia el grupo rojo con el grupo negro. Sí, prácticamente están en la misma altura, ¿sí? Y lo que sí genera es una diferencia con el grupo verde, ¿sí? Pero aún así tenemos características diferentes, es decir, para el grupo rojo tengo un crecimiento económico alto y un índice de natalidad bajo, ¿sí? A pesar de que el grupo negro comparte características, por ejemplo, el índice de natalidad, pero
difiere del crecimiento económico, entonces ya es unas características diferentes del grupo rojo. Es decir, grupo negro tengo índice de natalidad bajo, al igual que el grupo rojo, pero a diferencia del grupo rojo, tengo un crecimiento económico bajo, ¿sí? Entonces lo diferencia de esa forma, ¿sí? Pero si comparamos el grupo negro con el grupo verde, ¿sí? Ambos tienen índice de natalidad bajo, probablemente el verde tiene un poquito más bajo, y crecimiento económico bajo. Entonces todavía no existe una diferenciación entre estos dos grupos, hasta que me voy a mortalidad, ¿sí? Entonces en mortalidad ya se puede ver cuál es la diferencia entre el grupo negro y el grupo verde, ¿sí? El grupo negro tiene un índice de mortalidad bajo y el grupo verde tiene un índice de mortalidad bastante alto, ¿sí? Entonces lo que les quiero comentar aquí y lo que quiero que vean es que eh, grupos pueden repetirse en características, ¿sí? Pero probablemente va a existir una variable que es la que marque la diferencia, ¿sí? Entonces yo puedo tener mismo crecimiento económico, mismo índice de natalidad, ¿sí? Pero ya el índice de mortalidad me diferencia a estos dos grupos, ¿sí? Cuando vemos el dendrograma y vemos las líneas entre más altas, eso significa que prácticamente tienen una diferencia en la mayoría de sus variables o de sus componentes. ¿Sí? Es decir, como vimos en el caso de los dos grupos, existía una diferencia prácticamente en todas las variables. ¿Sí? Por ahí el índice de mortalidad era que compartían algún rango, pero aún así terminaba siendo algo diferenciador, ¿sí? Entonces, entre más altos son estas líneas verticales, más diferencia existe en todas sus variables, ¿sí? Y entre más bajas son, pues van a coincidir con algunos elementos en sus variables, ¿sí? Y vamos a ver el grupo 5, o cuando tenemos 5 grupos, vamos a ver si logramos diferenciar o generar que los 5 grupos sean diferentes entre sí. Por eso cuando tenemos más grupos, las características diferenciadoras van disminuyendo. Sí, probablemente tengamos dos grupos que tienen prácticamente las mismas características, entonces no tiene sentido generar estos grupos. Sí, entonces eso es lo que tenemos que ir analizando también. Entonces, miren, por ejemplo, crecimiento económico, tenemos un grupo rojo que está con un crecimiento económico bastante alto, ¿sí? Un grupo azul que tiene un crecimiento económico medio, un grupo negro y un grupo azul más oscuro, que ellos comparten estas características porque están prácticamente a la misma altura, y un grupo verde que tiene un crecimiento económico bastante bajo, ¿sí? Entonces, esta variable la verdad que es bastante útil porque ya nos ha generado una diferencia prácticamente de 4 grupos, ¿sí? Del rojo, del celeste, del verde, ¿sí? Y azul y negro que comparten prácticamente las mismas características en esta variable, ¿sí? Índice de natalidad, por otro lado, no diferencia mucho a estos 3 grupos, ¿sí? Si ven que rojo, celeste y negro comparten las mismas características, es decir, los 3 tienen un índice de natalidad bajo, ¿sí? Y me genera una diferencia en estos dos grupos de acá, es decir, el grupo verde tiene un índice de natalidad medio y el grupo azul tiene un índice de natalidad más alto que el resto. Entonces, aquí genera una diferencia
en estas tres rangos, ¿sí? Bajo, medio y alto. Índice de mortalidad ha tratado también de generar una división, pero miren, por ejemplo, el grupo verde no tiene mucha lógica, ¿sí? Bueno, aparte de que son 4 puntitos, pero tenemos valores bajos y valores altos también. Entonces, el índice de mortalidad para el grupo verde simplemente no representa una característica diferenciadora porque tenemos tanto valores bajos como valores altos, ¿sí? Lo que sí ha generado es una diferencia, por ejemplo, en el grupo negro, que es el que tiene el valor más bajo, en el grupo celeste, un valor un poquito más alto, grupo rojo, un poquito más alto que el resto, y grupo azul, que es el que tiene los valores más altos, ¿sí? Eh, Realmente tiene una buena diferenciación cuando se generan 5 grupos, salvo del grupo verde, que realmente pues no tiene una particularidad de índice de mortalidad. Es decir, que en el grupo verde no podríamos analizar el índice de mortalidad porque tenemos valores bajos y valores altos. Sí, entonces eh, no sería una característica específica de este grupo, simplemente no podríamos analizar esta característica. Y si nos vamos al índice de delincuencia, nuevamente tenemos valores bajos para el grupo rojo, celeste y negro y valores medios para el grupo verde y valores altos para el grupo azul, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues podemos generar los grupos. Entonces, si hacemos un resumen de todos estos, si yo puedo decir que el grupo rojo tiene un crecimiento económico alto, ¿sí? Tiene un índice de natalidad baja, un índice de mortalidad media y un índice de delincuencia baja también, ¿sí? Y nos tenemos que poner a comparar entonces con todos los otros grupos a ver cómo difieren de estas características, ¿sí? Entonces el grupo negro tiene un crecimiento económico medio-bajo, un índice de mortalidad bajo, un índice de natalidad bajo y un índice de delincuencia bajo. Entonces, difiere, por ejemplo, en esta característica de mortalidad y en la característica de crecimiento contra el grupo rojo, ¿sí? Igual el grupo celeste difiere del grupo rojo en esta característica, también en esta característica, pero comparten, por ejemplo, en índice de delincuencia y en índice de natalidad. Pero nos genera igual una diferenciación, ya sea que una característica difiera del resto del grupo o de los grupos, pues ya me genera un comportamiento diferente y probablemente una estrategia diferente, ¿sí? El grupo verde igual tiene un índice de natalidad medio, un índice de mortalidad pues que abarca prácticamente todo. Sí, se puede decir que es medio, pero realmente pues eh, tiene un rango bastante extenso, entonces no lo podría yo como definir exactamente cuál es el rango de mortalidad. Crecimiento económico bajo e índice de delincuencia medio, ¿sí? Entonces, en base a esas características, pues podemos ir definiendo las ciudades, sus particularidades, sus características, en qué se puede enfocar, sus estrategias, etcétera, ¿sí? Obviamente, estas son 4 variables aleatorias que tenía en este archivo. eh, no son tal vez eh, las más bonitas para generar un tema explicativo o un tema de políticas públicas, pero la idea es más o menos eh, que vayan viendo cómo las diferentes características, en este caso ya aplicado un sentido económico, nos puede ir agrupando. Entonces, imagínense un tema Ecuador, ¿sí? En el cual sería muy interesante ir agrupando pueblos o cantones en base a sus características y en base a eso pues generar estrategias a nivel de cada uno de estos lugares con el fin de mejorar ciertas características. Entonces, por ejemplo, y es algo interesante y que en algún momento se
se había planteado, se puede hacer un estudio, si existen ciertos cantones que tienen tal vez una deficiencia turística, ¿sí? Lo que pueden hacer los GATS de estos cantones es unir recursos o esfuerzos conjuntos para potenciar su turismo. Entonces, es mucho más fácil generar una inversión de desarrollo grupal que una inversión individual, ¿sí? Es decir, eh, si yo quiero promocionarme, me va a salir mucho más rentable si genero alianzas con otros GATS, ¿sí? Y tal vez contrato paquetes promocionales más grandes y que me van a salir mucho más rentables. Si, por ejemplo, el tema de seguridad también puede ser, tema de, no sé, analfabetismo, eh, cualquier variable, sí, que pueda obviamente ser medida. Entonces se puede generar como alianzas, estrategias en conjunto que pueden salir muchísimo más rentables y que puede llevar a las comunidades o a los pueblos a potenciar estas deficiencias, ¿sí? Si es que generamos entonces estas agrupaciones que pueden coincidir no solo en una característica, sino en varias. Entonces es aprovechar estas características para generar estrategias conjuntas, ¿sí? Con pueblos cantones también, esto sí se hace con empresas, que es lo que les había comentado, incluso hay algunos estudios donde empresas con características eh, similares, ¿sí? Generan alianzas y esfuerzos para mejorar o aprovechar estas condiciones. Ok, chicos, entonces, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, entonces yo les voy a cargar ahora estos archivos de... Dicen, disculpe, Sí, dígame. es solamente para más visualización en el diagrama. Habrá unas etiquetas que están como números asignados, que sé cómo a cambiarles para poner ese nombre. A ver, Ahí en el dedograma, las etiquetas. en el dendograma, o sea, en el de acá, aquí. Sí, dicen en la parte de abajo para, en vez de que estén esos números. O sea, yo solo digo por parte más para visualizar mejor, que sean, digamos, las ciudades, los nombres de las ciudades en vez de los números. Es que a mí me sale con los números. Ya, justamente aquí está el nombre de la ciudad. Mm, Obviamente como está chiquito no se ve, pero si usted pone, ese campo es este, verá, este de aquí, donde dice labels, que son las etiquetas, aquí le pone la columna a la cual quiere que corresponda este nombre de acá, ¿sí? Si usted no le pone nada, por ejemplo, yo borro esto, probablemente le va a salir los números como usted dice, ¿sí? Entonces ahí me sale número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente ese número corresponde al número de la observación. Entonces, si yo le pongo esta característica que es de etiqueta, y aquí le voy a poner la columna entonces que corresponde a esa etiqueta, es decir, a las ciudades, ¿sí? Y con eso, pues, ya cuando ejecute, le va a salir el nombre de las ciudades en la parte de acá abajo. Probablemente le pueden hacer un zoom más grande, sí, pero acá no puedo. Entonces, en teoría aquí está el nombre de las ciudades. Sí, se ven súper chiquitas, pero si lo exportan tal vez a otro formato y le hacen zoom, entonces sí lo pueden visualizar de mejor forma. ¿Sí? Entonces, no sé si eso era lo que me estaba preguntando. sí, sí, dicen, solamente era eso. Ya, perfecto. Entonces, bueno, eso les decía, chicos. Ahora les envío estos documentos complementarios. No se olviden esto de agregar un nuevo gráfico que va a ser igual valorado. Ya les voy a con todo enviar al grupo. Y si tienen alguna consulta, pues me preguntan el día jueves. Como les digo, las 2 horas finales antes de enviar el trabajo, porque si no estoy mal, creo que está para las 12 o 2 de la tarde.
pues la última parte lo pueden trabajar y me lo envían entonces después de esas 2 horas, ¿ok? Y el día viernes pues ya arrancaremos con la siguiente unidad, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, dígame. En el modelo en el que yo hice, en el diagrama del que vimos de todas las variables, no me sale de la tasa de industrialización, no me sale de un grupo. No les sale de un grupo. Debería Sí, salirle. a mí igual. Debería ¿Se la salir. puedo compartir? Claro que sí. Mire, profe. Ah, ok, ok. Allí no me sale del verde. Ya. El tema es que sí están, pero como esta es una variable, como pueden ver, que tiene una correlación prácticamente de 1, ¿sí? Entonces, estos valores de verde están debajo de los que están de rojo y negro, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, ve tasa de industria y lo compara con el PIB per cápita, esa es a la altura en donde están los valores verdes. ¿Sí ve? Es que en el momento que usted está comparando tasa de industria con población, por la forma de los datos, es que no se aparece el grupo verde. Pero, por ejemplo, tasa de industria, pues los tiene en los 3 gráficos de la izquierda. Entonces puede ver que la tasa verde es más o menos un grupo medio. Sí, está más abajo del grupo negro y está un poquito, en general, más arriba de los valores rojos. ¿Sí? Entonces, sí está el grupo, el problema es que está tapado, digamos, está tapado por los valores rojos y negros, porque como es una línea diagonal, entonces están sobrepuestos todos los valores. Pero eh, la característica de la tasa de industria la puede ver en los otros gráficos que están hacia la izquierda, ¿sí? Que es exactamente la misma altura en el cual están en este gráfico, pero están tapados por las demás observaciones, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, profe, muy claro. Ok. Entonces sí, es por la figura, es por los datos que son totalmente correlacionados entre sí, entonces están sobrepuestos y solamente se visualiza lo rojo y lo negro, pero en teoría lo verde está por debajo de eso. Pero la característica, la altura, digamos, incluso la media, la pueden calcular y lo pueden ver en los otros gráficos, ¿sí? Ok, tal vez alguna otra consulta, chicos. Bueno, entonces les envío eso, trabajen estos 2 días y el día jueves entonces me envían el trabajo, recuerden en PDF, ¿sí? Que es lo más importante. eh, y bueno, yo ya les estaré calificando entonces igual en estos días los otros trabajos porque ya hasta el día jueves tengo que pasar notas. Con todo, si puedo, antes yo les envío las notas de los trabajos anteriores para que lo revisen y simplemente quedaría pendiente esta nota que igual lo revisaría ese mismo día. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen día. Cualquier cosa estamos conversando. Muchas gracias, economista.